Muchas gracias por escuchar tan lindas experiencias desde el aula. Les invito a Nicolás Gómez y a Juan Cadillos para empezar la segunda mesa. Muchas gracias. Hola. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Entonces, vamos a continuar con esta segunda mesa dedicada a ciencia, arte y tecnología. Primero, agradecerles a quienes han estado con nosotros, a César Reina, a Michelle del Carpio y a Michelle Ramos. Hemos escuchado ahora un poco del lado de los docentes cómo han utilizado algunos recursos de los museos en sus aulas, en sus diferentes programas, en la escuela. Y ahora lo que vamos a escuchar con Nicolás y con Juan es un poco, quizás desde el otro lado también de la planificación escolar o desde las artes y desde los museos, cómo vincular arte y tecnología, ¿no? Justamente uno de los ponentes anteriores nos mencionaba cómo sí es posible hacer generaciones interdisciplinarias entre las diversas asignaturas y lo que tenemos los museos por ofrecer, que son colecciones, muchas veces de arte, de arqueología. En el caso del Museo Central tenemos numismática, por ejemplo, tenemos máquinas, patrimonio industrial o también esculturas, obras de arte. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Voy a dar pase a Nicolás Gómez, que es nuestro primer invitado de esta mesa. Nicolás, permíteme presentarte. Nicolás es director del Museo de Arte Contemporáneo del MAC Lima, y también es docente de un curso muy interesante de arte y tecnología en la UTEC, es decir, un curso para ingenieros. Nos vas a comentar de qué se trata eso. Bueno, Nicolás tiene una maestría en investigación en historia del arte por la Goldsmiths University en Londres y ha sido curador de proyectos del Museo Nacional en Bogotá y del Museo La Tertulia en Cali, así como en el Banco de la República de Bogotá. Y bueno, hoy es director del MAC Lima. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos y doy pase a tu presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, hoy voy a conversar más sobre mi experiencia en el curso en UTEC, en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que es el curso que tú mencionabas de arte y tecnología. Sí, efectivamente es un curso muy interesante porque es un curso obligatorio para todos los inscritos en la Universidad de Ingeniería, la UTEC, y les resulta a veces sorprendente a ellos, desafiante, extraño, tener un curso obligatorio con un contenido artístico, pero lo que quiere la universidad es ampliarle el espectro a las chicas y a los chicos de las posibilidades creativas y las maneras y presentarles como formas como los artistas se confrontan a su realidad y resuelven problemas también, problemas que van desde lo expresivo o lo simbólico o incluso también lo técnico, por supuesto, pero lo han abordado históricamente utilizando herramientas incluso no tan diferentes a las científicas, procesos de investigación, procesos de análisis de data, procesos de experimentación, en fin. Entonces lo que la universidad quiere es como ampliar la dimensión de las chicas y los chicos que han decidido tener una carrera, entre comillas, dura, muy técnica, y sensibilizarlos con otras formas de pensamiento y de exploración del mundo. En este sentido, y
por mi particular formación y por mis particulares intereses, yo lo he enfocado el curso desde una mirada bastante histórica, porque yo soy historiador de arte y es como un campo que me fascina, me encanta, y lo he aproximado desde la historia del arte. Y todo el tiempo a lo largo del curso revisamos las formas, las tecnologías para el arte, es decir, las tecnologías entendidas como aquellas soluciones técnicas que históricamente se dieron para el arte y para la expresión artística, eso de una parte, y de otra parte las tecnologías desde el arte, cómo el arte revisa y desafía y se posiciona frente al desarrollo tecnológico y frente los procesos de un supuesto, de un aparente progreso tecnológico. Y muchas veces el arte, especialmente el arte contemporáneo, confronta esas ideas de progreso. Entonces, todo el tiempo en el curso estamos entre estos dos polos. El curso se da en tres etapas a lo largo del ciclo. La primera etapa es una etapa enfocada en historia, que es además lo que yo les voy a presentar hoy, también un poco como recursos visuales de la historia del arte moderno y contemporáneo. Bueno, no, en realidad la historia del arte general, de cuáles son esos temas que nos permite hablar la historia del arte para entender las tecnologías para el arte o desde el arte. Eso de una parte. Luego hay una etapa de profundización que hacemos en unos temas puntuales que más adelante se los presento, y al final del ciclo lo que hacemos es hacer grupos en donde por grupos ellos hacen una obra de arte. Realmente no hay una exigencia sobre la calidad estética de la obra de arte, porque se entiende también que bueno, finalmente estas chicas y chicos pues, son ingenieros, están dedicados a sus carreras, no quieren ser artistas, pero lo que los queremos poner a hacer es como abordar un proceso creativo que recojan problemáticas vistas a partir de esta revisión histórica que se hace en todo el semestre, en todo el ciclo. Hay otro asunto acá de interés antes de comenzar, y es que cuando presentamos este tema de arte y tecnología, existe una expectativa y una falsa idea de que la tecnología siempre está asociada a lo digital, a lo computacional, a lo robótico, es decir, a una serie de mecanismos y medios que son actuales, que son contemporáneos, que hacen parte de nuestro día a día, pero que tenemos esa idea de que la tecnología solamente es eso, cuando la tecnología está presente en aspectos muy básicos y muy elementales. Y siempre ha habido tecnología. Es decir, eso es como también uno de los mensajes que vemos todo el tiempo en el curso, que todas las soluciones que el hombre ha dado para resolver un problema o una necesidad es una tecnología. Entonces, no todo el curso está enfocado en aspectos de, no sé, hologramas o aspectos digitales, que es lo que uno espera, que es lo que suele verse asociado a temas de arte y tecnología. Bueno, entonces inicio para contarles un poco de lo que es la experiencia del curso y cómo arrancamos. En la parte de historia y las tecnologías para el arte, motivamos diálogos, conversaciones y preguntas en torno a los requerimientos de los artistas. Bueno, ahí la idea de artistas también se empieza a problematizar porque desde cierta época para atrás no se concibe la idea de artistas, sino son creadores, son artesanos, son comunidades que expresan también
sus imaginarios y sus cosmovisiones. Y justamente el diálogo que se hace en el curso es entender cuáles son esas herramientas de expresión. ¿Sí? ¿Qué quieren las comunidades expresar? ¿Qué han querido? ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué herramientas necesitan? Desde lo más básico, elemental, como un pedazo de carbón o pigmentos minerales aglutinados con grasa animal usados en las cuevas de Altamira, como ya todo el desarrollo de pigmentos minerales mucho más complejos usados por los griegos, o herramientas muy sofisticadas para tallar piedra y para lograr las esculturas ya en el periodo helénico en los griegos. Es decir, revisamos todas estas etapas y lo entendemos desde un aspecto técnico para entender cuáles son las tecnologías alrededor de necesarias para la elaboración de estas obras que los chicos interpretan o asumen o entienden como antiguas y como que están distantes a un tipo de tecnología que ellos comprenden hoy por su cotidianidad, pero que en realidad son tecnologías que fueron muy útiles y muy pertinentes para la consolidación de civilizaciones incluso. Hay otro tema que se cruza acá, que es bien interesante, es bien bonito, y es el arte entendido desde la religión y desde el componente mágico también, en muchas ocasiones, y desde el componente místico. En todas estas expresiones artísticas del pasado hay una idea de que se están presentando los dioses o que se están materializando los dioses. Entonces, es una idea bien bonita de trabajar con los chicos y con las chicas y chicos de cómo materializar aquella dimensión religiosa y mística de una comunidad y cuáles son las tecnologías que harían posible eso hoy en día. Luego, en el desarrollo de esa historia se ve algo fundamental y son las tecnologías ópticas y todo el desarrollo de las tecnologías de la representación, incluso las tecnologías de la propia historia del arte. Ahí hay varios aspectos como ya técnicos de composición de imagen, pero resulta fundamental acá es como las ideas sobre perspectiva y cómo la perspectiva también es una tecnología que proviene de la geometría, de las matemáticas, pero es una tecnología visual que permitió a los artistas romper paradigmas de la historia del arte y transformar todas las posibilidades de expresión artística. Asimismo, voy a volverme a la diapositiva anterior. Cuando tocamos el Renacimiento, es bien importante acá hablar de la importancia que ellos le daban al hombre y toda la dimensión humana y cómo, a pesar de que están expresando sus ideales y sus creencias religiosas, también hay un componente fundamental de los logros humanos y de toda esa con superioridad racional que el hombre del Renacimiento creía y que lo vemos en obras como estas en escenarios que requieren una alta tecnología, de hecho, es decir, para construir estas locaciones, para construir estas arquitecturas con estos materiales en esa época se requerirían una alta tecnología. Entonces, a mí lo que me sorprende es cómo los artistas eran conscientes de las tecnologías de su tiempo y cómo estaban poniéndolas en sus obras, evidenciándolas en sus obras y haciéndolas y haciendo de esas tecnologías algo fundamental y constitutivo de su presente. Sí, me refiero, en este caso en particular, me refiero a las arquitecturas. Ustedes ven las arquitecturas de estas imágenes, son bien complejas y son arquitecturas posibles gracias a ciertas tecnologías. Y de todo esto hablamos, por fortuna los chicos y las chicas ingenieras
saben más que yo del tema de ingeniería, de los temas técnicos. Cuando uno habla con un ingeniero civil sabe muchísimo de esto, entonces ellos participan y aportan bastante al componente tecnológico o científico o desde la ingeniería que se dan las conversaciones. Un, eh, un, un, un claro ejemplo de este momento, y creo que es un personaje que vale la pena mucho abordar y que a los estudiantes les encanta también conocer, es Leonardo da Vinci. Yo creo que es la figura más representativa del curso porque reúne esta figura que está en constante exploración entre entre la tecnología, el desarrollo científico, el arte. Entonces es un personaje que yo creo que cuya vida y obra eh, es un buen ejemplo para entender, para presentarles en el curso y para presentarles como un modelo de pensamiento universal. Luego hay otros recursos que exploramos, la cartografía también como un formato que mezcla lo técnico, lo tecnológico y lo artístico en cuanto a que todas las necesidades de la representación y de la pintura y de la ilustración y de las artes gráficas se combinan con todas las tecnologías posibles, desde la navegación hasta la óptica, instrumentos de medición. Entonces son esas combinaciones que a mí me gusta abordar en el curso y poner en diálogo y ampliar. Personajes como este tipo de pinturas de Vermeer y la presentación de estos personajes que como Leonardo da Vinci son estos hombres o estos personajes que representan el interés científico, el interés de exploración del mundo, de conocimiento, de navegación, y a partir de estas figuras o estas imágenes son las que también atraigo a estos estudiantes de ingeniería a invitarlos a reconocerse como estos personajes que exploran y reconocerse en la historia del arte. Muchas veces una historia que de pronto ellos ven ajena, desconocida, aburrida, pero ya empiezan a interesarse cuando ellos mismos como científicos se ven reflejados en este tipo de imágenes. Sigo con el tema de los exploradores porque me he dado cuenta que les gusta muchísimo hablar de la imagen del artista explorador, del artista viajero. Entonces ya hablamos de todas esas campañas de viajeros que hay a partir de los siglos XVIII y XIX y a explorar territorios inhóspitos y todas las tecnologías necesarias para la exploración y además que es el arte usado para fines científicos de exploración de territorios, exploración de la naturaleza. Y presentamos algunos casos, esto es un ejemplo que yo les pongo, pero presentamos muchísimos casos y de ahí, por ejemplo, saltamos a esas tecnologías necesarias para el arte y que se imponen en la historia del arte y que transforman también nuestra mirada, transforman todos los recursos de representación. Acá entramos a la fotografía y hacemos todo un curso sobre la fotografía y la historia de la fotografía como una tecnología fundamental, y de ahí pues ya no sé, cerramos en una imagen que les muestro acá, que es la imagen de la universidad, de su universidad en 3D, en Google Earth, que ya es como la superación máxima de esas posibilidades tecnológicas para hacer algo que los artistas estaban haciendo hace siglos. Luego, también hay otros temas que tocamos, muchísimos temas por tocar realmente a partir de revisiones de la historia del arte. Está el tema del movimiento, que empieza a ser un tema de interés para artistas del siglo XX, que se cruza con la fotografía, que se cruza con el cine también, y cómo los artistas empiezan a entender el movimiento y a querer captar el movimiento en sus obras de arte, y esto está asociado a la máquina. Y cuando empezamos a hablar de la máquina y la imposición de la máquina y de las sociedades industrializadas y del movimiento como un símbolo, como una característica de esas sociedades industrializadas,
ya empezamos a tocar el tema de nuestro presente, cómo nuestras vidas están mediadas por la máquina constantemente. Entonces siempre se dan momentos de debate y de diálogo en torno a estos temas de la propia experiencia. Y este tema del movimiento, que lo podemos ver en muchas de las vanguardias de principios del siglo XX, luego lo traemos, lo que le estaba diciendo, toda la asociación a la idea de la máquina, todo el problema de la máquina que hay a raíz de las guerras del principio del siglo XX, y cómo los artistas reaccionan a las guerras, y también al problema de la tecnificación de la sociedad que da pie a la guerra misma y a la valoración absoluta de la industria y de las armas y de las sociedades altamente tecnificadas. Y acá hay varios ejemplos que se dan, ¿no? Desde el futurismo italiano, con este tipo de pinturas. Y fíjense que son obras de hace más de 100 años o de más de 100 años, y las traemos a la actualidad. A mí lo que me gusta es que ellos no piensen esto como algo que es viejo, que está desactualizado, que es ajeno, sino que es algo que se hizo hace más de 100 años y que está tocando temas actuales, que podemos trabajar hoy en día, asociado a imaginarios de la máquina, de la mediación de la máquina en nuestras vidas, de la mediación de la tecnología. También hay otro tema que tocamos alrededor de estos ejemplos y de estas imágenes paradigmáticas de la historia del arte moderno y de las vanguardias, y es producción en serie, producción en masa, sociedades mediadas por la producción masiva, que requiere tecnologías, que se permite gracias al desarrollo tecnológico, y que a su vez también afecta nuestras vidas, afecta nuestras identidades, toda que están mediadas por marcas, que están mediadas por el consumo masivo, que están mediadas por toda la intervención de productos en nuestros hogares y en nuestra cotidianidad. Entonces, estos ejemplos de la historia del arte nos da para comprender cómo esas tecnologías o cómo esas ideas de progreso afectan nuestras vidas hoy. Luego también vemos temas como la manera como el arte expresa y da a conocer esos desarrollos tecnológicos y esas estructuras que se forman y esos materiales nuevos que se forman y que condicionan nuestras vidas. Entonces hablamos en el siglo XIX el acero y el ferrocarril y el humo. Entonces cómo cambian las ciudades y el crecimiento urbano, y cómo existe una tensión constante entre la ciudad y el campo, entre la vida urbana y la vida rural, y todo esto es gracias a la tecnología y a los desarrollos tecnológicos, y cómo el arte está todo el tiempo revisando esto y haciendo críticas de esto y poniendo en tensión esta experiencia de la tecnología entendida desde tantos posibles aspectos. Hay otro tema que hablamos en esta revisión de las vanguardias, y es el hombre maquinizado. Y es un tema que les gusta muchísimo porque ellos también se comprenden así por el uso de su celular, el uso del laptop, el uso de tantas tecnologías cotidianas, pero lo vemos a través de ejemplos de hace, como les digo, de hace 100 años, pero lo discutimos de una manera actualizada, y con estos ejemplos que yo les muestro en clase. Y yo les muestro muchísimas imágenes, son cientos y cientos de imágenes, pero también es estratégico porque quiero que se alimenten de referentes, que se alimenten de historia del arte, que tengan como que salgan de esas ideas preconcebidas de que es algo aburrido, de que es algo viejo, de que es algo que no se relaciona con ellos, sino que justamente lo sorprendente es que son objetos que tienen toda la validez actualmente y que ellos pueden ver ver e interpretar con frescura y tener cercanía con esto, ¿no?
El tema de la máquina les encanta. De verdad que nos quedamos mucho tiempo debatiendo el asunto de cómo los cuerpos están maquinizados. Hay otro tema acá que tocamos y también son asuntos de la óptica. Ya hablé atrás de la perspectiva, pero también hay temas de, por ejemplo, de tecnologías sobre el color, tecnologías ópticas, de cómo hubo tantos desarrollos sobre el uso del color y sobre entender el comportamiento del color y la luz. Y creo que el arte o las artes visuales son justamente el medio que explora todas esas tecnologías y todas esas formas eh, y toda esa dimensión científica de la óptica y, y del comportamiento de la luz y el color. El puntillismo en este caso es un ejemplo importantísimo y luego también vemos arte óptico, ejemplos latinoamericanos con toda el arte cinético en Venezuela, en Argentina. Entonces, como el arte hace todo un desarrollo de tecnologías y de mecanismos para explorar científicamente estos efectos de la luz, efectos del color sobre la retina, etc. Acá empezamos luego la línea de profundización en 3 temas que menciono rápidamente. La primera profundización que hacemos es arte, cuerpo y tecnología. Entonces, de nuevo, lo que hacemos es revisar muchos referentes que desde las artes plásticas y ya tocando en lo contemporáneo, ya indagando ejemplos más actuales, complejizan la relación de arte, cuerpo y tecnología. Acá hablamos, hay un tema que les encanta, que al final ellos tratan de abordar, es el tema de los cyborgs y la manera como los cuerpos se pueden apropiar, y hay muchos artistas que trabajan la idea del cyborg. Entonces a ellos les fascina porque lo asocian con superhéroes, con personajes fantásticos, incluso todos estos desarrollos genéticos que hay, por ejemplo, el conejo fluorescente y todos estos ejemplos que vienen desde las artes, los lleva también a cuestionar y a debatir entre ellos muchísimos aspectos éticos sobre el uso del cuerpo para el arte o para el desarrollo científico, tanto para el arte o para el desarrollo científico. Entonces, las conversaciones que se dan son altamente interesantes. Acá hay bastantes ejemplos desde la música que les muestro, no profundizo algo, pero acá me gusta ver, son temas de hologramas. Hay muchos como aspectos de los hologramas y desarrollos tecnológicos de los hologramas que se dan en la música. No me detengo acá. El otro tema de profundización es arte, medio ambiente y tecnología. Les muestro algunos ejemplos de cómo el medio ambiente es un tema de exploración de los artistas, sobre todo artistas contemporáneos, y cómo la tecnología, hay algunos proyectos que se basan en usos tecnológicos para abordar problemáticas de medio ambiente y llamar la atención sobre desafíos medioambientales. Ahí sí cruzo un poco el museo y proyectos que hemos hecho desde el museo que en la programación que tuvimos en 2019, 2020 no tuvimos, pero fundamentalmente en 2019 estuvo enfocada en problemas medioambientales y problemas de tecnologías medioambientales. Entonces acá muestro un ejemplo de un proyecto que hicimos en el museo sobre formas de conservación y filtración del agua mediante esta instalación que realizamos. Y acá en medio ambiente vemos también muchísimos de estos ejemplos que son instalaciones en sitio específico que están puestas, se muestran o el artista las plantea para concientizar a las poblaciones o a la gente que vive alrededor de estas locaciones sobre algún problema puntual en estas locaciones. Y el ejercicio que hacemos con los estudiantes es ellos imaginar un posible artefacto creativo que, instalado en un lugar que ellos conozcan, puede ser de Lima o cercano a ellos, pueda llamar la atención sobre un problema medioambiental. En su mayoría trabaja temas de plástico en las playas o temas de contaminación ambiental en el centro de la ciudad. Es como la mayoría de trabajos que se desarrollan acá, pero lo desarrollan a partir de la revisión de estos referentes. Yo lo que hago es llenarlos de referentes. No me detengo en el detalle de cada uno, pero les cuento a grandes rasgos es el tipo de
de conversaciones y debates y de reflexiones que llevamos a cabo en el curso. Y luego, para terminar, desarrollamos esta relación arte, identidad cultural y tecnología. Acá, por ejemplo, este ejemplo les gusta mucho, que es Paula Núñez del Prado, una artista peruana que hace tanto quenés como quipús, y los teje y los interviene con circuitos electrónicos que ella después manipula, y ella hace música a partir de la manipulación de estos tejidos y tocando los tejidos o superponiendo tejidos. Entonces ella mezcla una cantidad de componentes tecnológicos en la elaboración de sus obras, pero también para entrecruzar tiempos y explorar aspectos identitarios, aspectos también del imaginario de la herencia cultural peruana de diferentes regiones. Y también acá planteo una instalación que también tuvimos en el MAC asociada a este tema, que es esencialmente estos módulos que ustedes ven a mano derecha, que son cada uno de los módulos están hechos en espuma y corresponden a la frecuencia en ondas de diferentes canciones peruanas. Entonces, en la sala, cuando pudimos abrir antes de la pandemia, inauguramos este proyecto, y en la sala sonaban las canciones simultáneamente, y el público podía componer una canción, podía alterar la composición de la canción y podía alterar la sonoridad de la canción que se escuchaba en la sala, moviendo las esculturas. Entonces era también un proyecto colaborativo y de participación del público, y que también tenía una reflexión sobre la pregunta de la identidad a partir de la música o a partir del referente musical, de quién somos, cómo se puede entender una identidad cultural a partir de esa riqueza tan grande, de ese abanico tan heterogéneo de componentes que determinan un país. Y acá termino. Esto es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, la experiencia del curso de arte y tecnología. Lo ofrecemos son varias secciones, entre 5 profesores. Entre los 5 profesores estamos articulados para ofrecer el curso, y como les digo, yo lo que quería era como abrir el espectro de aquellas preguntas que son posibles a partir de la revisión de la historia del arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Es muy interesante todo lo que nos has presentado. Efectivamente, hay muchas posibilidades de conexión entre arte y tecnología, y también viendo la definición misma de tecnología que planteabas al inicio, creo que incluso ese espectro se abre aún más. Vamos a seguir con la siguiente conferencia y dejaremos las preguntas para el final. Hay varios comentarios que nos han puesto en el chat, si gustan los puedes ir viendo, para luego tener un pequeño espacio para poder responderlos. Y yo entonces voy a presentar a Juan Cadillo, que está hoy también con nosotros. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Juan nos va a hablar de cómo utilizar el enfoque STEAM, ¿no? Que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también las artes, ¿no? Juan es actual presidente del Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana, que se ha especializado en la promoción de innovaciones en la educación escolar. Es también docente de profesión y además ingeniero de sistemas. A sus 48 años ha recibido más de 10 premios por sus continuas innovaciones, incluidas las palmas magisteriales, entre otros premios y reconocimientos. Juan, muchas gracias por estar con nosotros, y por favor cuéntanos un poco de esta metodología STEAM y de cómo podemos motivar a los docentes a incluir las artes en la enseñanza también de las ciencias, matemáticas y demás. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por la oportunidad de poder compartir.
bueno, me han puesto el reto de poder ver cómo utilizar este enfoque de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática para poder llevarlo fundamentalmente a las aulas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en realidad es un enfoque nuevo, relativamente nuevo en nuestro medio, fundamentalmente cuando hablamos de integrar el arte, y luego vamos a ver cómo se van a integrar no solo el arte, sino otras materias. Entonces, para nosotros los maestros, fundamentalmente para los maestros de educación inicial y primaria, mucho del enfoque está orientado a la globalización. Es un término que se utiliza desde hace muchos años, de poder integrar diferentes áreas, materias, formas de trabajo con los niños. Y bueno, esta globalización, lamentablemente, pues, por cuestiones más de enfoque de las áreas, se fue subdividiendo y cada materia en la educación secundaria, pues, se enseña de manera totalmente desintegrada. Y justamente ahí surge la oportunidad, ¿no?, de decir que el enfoque STEAM es justamente aquel orientado hacia la integración. La integración que va a permitir relacionar diferentes áreas del saber de tal forma que podamos resolver problemas. Por lo general, sabemos muy bien que si solo dominamos una determinada área del conocimiento y de repente somos excelentes en esa área, siempre va a haber elementos o componentes de la realidad a las que nos enfrentemos que nos van a ser ajenas o que vamos a requerir que otro tipo de profesional nos pueda apoyar. También nosotros tenemos que tener en cuenta que la integración de estas áreas ofrece un bagaje muy rico de información. Y esta información es fundamental para una cuestión esencial, la toma de decisiones. Generalmente nosotros como seres humanos estamos decidiendo casi todas las 24 horas del día qué vamos a hacer, cuál es el mejor curso de acción de nuestra vida. Y también en función de la información es que se desarrolla un elemento que actualmente valoramos bastante, que es el pensamiento crítico. A la vez, nosotros entendemos que ya los conocimientos técnicos, científicos, de ingeniería y artísticos son muy importantes y son relevantes. Estamos en una economía de mercado donde no solo domina lo técnico o lo científico, sino también domina aquel elemento de lo estético, es decir, cómo nosotros podemos hacer que lo que nosotros estamos produciendo, realizando, la solución que hemos generado pueda ser valorada por otras personas y realmente asuman como la mejor solución. Y a la vez también este pensamiento STEAM es rico porque permite combinar dos elementos, la teoría y la práctica. Uno de los aspectos quizá en el cual hemos tenido bastantes confrontaciones dentro de la educación básica regular y también dentro de la universitaria, es esta confrontación entre la parte teórica y la parte práctica, donde hay un grupo de personas que privilegian, por ejemplo, la teoría versus otro grupo de personas que asumen que necesitamos un elemento práctico, pero ¿por qué no ser eclécticos en el sentido de poder combinar adecuadamente dependiendo de las necesidades, como decía, o la forma en que tenemos que afrontar la realidad? Así nos vamos a ir dando cuenta que si pasamos de lo teórico a lo práctico, cuando vamos a aplicar el enfoque STEAM a las aulas, vamos a tener ya modelos que hemos venido trabajando. Estos modelos, por ejemplo, están relacionados al aprendizaje basado en proyectos. También vamos a tener como otro modelo que sirve aquel aprendizaje basado en retos o basado en problemas. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta que en realidad el enfoque STEAM ya lo hemos ido aplicando nosotros como maestros en diferentes actividades educativas que hemos venido realizando, pero de repente el sentido era cómo poder o qué enfoque debería ayudarnos a nosotros a ir combinando los diferentes aspectos del currículum nacional. También nos vamos a ir dando cuenta que la aplicación de lo que llamamos STEAM va a requerir
de una adecuada formación continua de los maestros. Eso implica la actualización de los maestros, pero también esta actualización no tiene que ser solo en el área de especialización, sino que también requerimos un aspecto interdisciplinario, es decir, el maestro tiene que ir conociendo diferentes aspectos de otras ramas o de otras disciplinas educativas y científicas también. Asimismo, hay un aspecto que es categóricamente muy importante en la aplicación del enfoque STEAM, es la colaboración entre los maestros. Hace un rato era muy rico poder escuchar las disertaciones que se han realizado, tanto en la mesa 1 como en la mesa 2, y debo rescatar un aspecto clave, que es la colaboración interdisciplinaria de los maestros. Uno de los aspectos quizá más relevantes e importantes para poder mejorar la calidad educativa y poder que nuestros estudiantes se enfrenten con mayores herramientas a la realidad, es justamente poder involucrar a diferentes maestros para enseñar de una manera conjunta. Por lo general, la educación últimamente, en los últimos años, ha sido demasiado parcializada, es decir, había un maestro que enseñaba en sus 4 paredes y de repente hasta cierto punto se hablaba de trabajar, por ejemplo, por proyectos, pero el maestro, en el sentido de, al estar encerrado en estas 4 paredes, por lo general no colaboraba, no compartía su conocimiento con otros maestros. En realidad, los que aplican los enfoques STEAM basados en proyectos, retos, aprendizaje también basado en indagación y otros aspectos, son aquellos que se relacionan con otros maestros porque, para ser francos, no conocemos todo lo que es en realidad ni la propia materia ni las otras materias. Por lo tanto, cuando nuestros estudiantes plantean sus propios proyectos, entonces surge la duda del maestro y en realidad cómo yo puedo apoyar a un estudiante en aspectos o áreas en las cuales no domino. Y por lo tanto, si hubiera mayor colaboración entre los maestros, es obvio que puedo satisfacer las necesidades de información y ser este tutor de los estudiantes. También es obvio que en el caso de la educación peruana requerimos de espacios para poder implementar tanto la ciencia, la tecnología, el arte, la matemática. Y por lo tanto, pues se requiere de inversión. Pero esta inversión, gracias a la tecnología, cada vez está más al alcance, ya sea por simulaciones, por programas por computadora, por el propio acceso a la información a través del propio Internet. Y finalmente, para lograr aplicar un enfoque STEAM, se requiere un equipo directivo facilitador. Las experiencias que nosotros hemos ido revisando, por ejemplo, en el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, vemos como grandes aliados al equipo directivo, que quiere decir que tiene que tener la capacidad de saltar paradigmas, y este salto de paradigmas implica, pues, experimentar nuevas pedagogías o nuevas metodologías de llegar a los estudiantes, y para ello se requiere mucha experimentación. Hay también elementos de ensayo y error en la propia forma de cómo llevar esta nueva educación a los estudiantes, y por lo tanto, pues es obvio que nos vamos a equivocar, y quien no se equivoca, y a veces este sentido de tolerancia al error es uno de los aspectos menos desarrollados en la educación, por lo menos en la educación peruana, ¿no? Nos da miedo a los maestros poder fallar, por ejemplo, frente a nuestros estudiantes, o decir que no conocemos determinadas cosas que están o las que vamos a poder enfrentar. Y si nosotros tenemos un pensamiento, en realidad un pensamiento STEAM, nos vamos a ir dando cuenta que la tolerancia al error, la tolerancia al fallo es algo totalmente natural, que podemos haber seguido un camino equivocado, y justamente este camino equivocado, por ejemplo, es el camino de la ciencia, y la ciencia coge un problema, elige, por ejemplo, un conjunto de alternativas, de esas alternativas depura varias de ellas y sigue, vamos a hacer 1 o 2 rutas
posibles donde pueda tenerse éxito, por ejemplo, en la investigación, pero también puede darse que ninguno de esos dos caminos elegidos sea el adecuado, y por lo general eso sucede. Lo mismo sucede en cuando se desarrollan diferentes elementos tecnológicos, es decir, muchas personas innovadoras nos hablan de que los productos que han generado han venido luego de 100, 200 o 300 elementos que han intentado, pero todos ellos han fracasado. Entonces, cuando nosotros hablamos de STEAM para poder llevar a las aulas, eso es también un elemento clave, la tolerancia al error. Así nos vamos a ir dando cuenta que cuando nosotros vamos cogiendo estos elementos para llevar al aula, pues el que nos va a guiar va a ser el currículo nacional. Entonces, estamos en realidad ligados al currículo nacional, al desarrollo de estas competencias básicas que tenemos que desarrollar con los estudiantes. Pero este currículo nacional, cuando lo vemos, y la gran ventaja es que está orientado a competencias, es por ello que vamos a poder coger diferentes aspectos o diferentes valías de las diferentes áreas de las cuales estamos hablando. Así, del aspecto científico, cogeremos el pensamiento científico, también cogeremos el área tecnológica, por ejemplo, el pensamiento computacional. Del área de ingeniería cogeremos algo que está de moda en los últimos tiempos, es el pensamiento de diseño, cómo poder desarrollar algo en función no de simplemente programar una solución, sino que esa solución sea la que quiere el usuario. Y también, por ejemplo, el pensamiento estético, es decir, hemos seleccionado, hemos dado una solución, pero esta solución pues tiene que ser agradable a los sentidos. Y de esta manera, cuando nosotros cogemos cada uno de estos elementos, vamos pensando en desarrollar luego un conjunto de elementos requeridos para la educación peruana. Estos elementos requeridos para la educación peruana son, por ejemplo, la vocación científica, el trabajo en equipo, los aspectos de innovación, es decir, generar nuevas ideas e implementar esas ideas, desarrollar los talentos de los ciudadanos peruanos. Un elemento que es muy importante es la autonomía, la capacidad de hacer independientemente porque yo lo deseo, y también este aspecto de emprendimiento. De esta manera podemos coger diferentes acciones, como por ejemplo el empleo de la metodología basada en proyectos, buscar el aprendizaje significativo, que es un elemento que ya utilizamos desde hace, o un concepto que utilizamos desde hace bastantes años. También buscar el sentido práctico de lo que es la ciencia, incluir áreas sociales, inglés, educación física, a los aspectos de los cuales estábamos hablando, fomentar la creatividad, buscar el trabajo colaborativo y usar también la tecnología como aliada, ya que estamos en el siglo XXI. Así vamos a ir viendo que cuando tratamos de introducir estos conceptos, los conceptos de STEAM, como les decía, tenemos que partir por el Currículo Nacional de Educación Básica. Y el Currículo de Educación Básica sería como un esqueleto. Y este esqueleto, este conjunto de competencias y capacidades que nos da el marco curricular, pues luego los vamos a ir aterrizando y vistiendo a través de las situaciones significativas. Y estas situaciones significativas, si los cogemos para el área especializada, le llamamos idear soluciones, idear soluciones de cómo trabajar dentro de nuestras aulas. Y entonces en el maestro surge una idea de cómo trabajar el currículo nacional utilizando la ciencia, utilizando la matemática, utilizando la ingeniería, utilizando el arte, o combinando cada uno de estos elementos. Y ahí surge también un sentido de depuración, el pensamiento crítico que tiene que tener el maestro. Y cuestionarse si realmente esta situación significativa es importante para el desenvolvimiento futuro del estudiante, le ofrece un conjunto de oportunidades de aprendizaje que le van a ser útiles más adelante, y los modos de trabajo son los adecuados y requeridos y están contextualizados a su medio. De esta manera, cuando nosotros empezamos a trabajar y hemos pasado por este momento de validar nuestra idea, empezamos a planificar
organizar, investigar, diseñar, publicar y evaluar como términos que van a ser y son en realidad comunes para los maestros, solo que a veces nos pareciera que cuando lo utilizan en el área de matemática, el área de ingeniería o el área de ciencia como algo totalmente nuevo, ¿no? Pues en realidad son aspectos que nosotros los maestros utilizamos a través de los diferentes paradigmas con los que trabajamos. Como les he ido diciendo, aprendizaje basado en proyectos es algo que venimos utilizando ya desde hace varios años. Y también empieza a surgir pues, otros movimientos que ya algunas escuelas en todo nuestro país vienen implementando, como son estos movimientos makers, es decir, la posibilidad de resolver problemas utilizando diferentes elementos y fundamentalmente utilizando la tecnología. Así también surgen nuevos paradigmas como este pensamiento computacional y el pensamiento crítico para justamente abordar situaciones que están o que nos enfrentamos en la realidad, pero la idea es cómo enfrentamos esos problemas. Y por lo tanto, yo he querido acá presentar algo que trabajamos con una compañera, en realidad ella hizo el 100%, pero yo estuve revisando y alentándola. Es en realidad cómo podemos trabajar basado en proyectos. Y nos vamos dando cuenta que todo parte de esta planificación de la que hemos hablado anteriormente. Es necesario pues trabajar en equipos. ¿Y por qué es necesario trabajar en equipos? En realidad el trabajo en equipo es fundamental y clave. Por lo general, mucho de la educación tradicional ha estado orientada a un trabajo individualizado. Es el estudiante quien se defiende, es el estudiante al final el que tiene que resolver el problema, pero a veces nos hemos olvidado dentro de las aulas que en realidad las organizaciones trabajan no en función de personas, sino trabajan en función de metas. Y para cumplir estas metas lo que requerimos son personas que intercambien información, que apunten hacia un solo objetivo y por lo tanto que trabajen de una manera mancomunada. También es importante que las personas sepan al final, cuando trabajamos por proyectos, qué productos vamos a obtener, cuáles van a ser los objetivos y cuáles van a ser los resultados. Y justamente ese trabajo basado en proyectos implica que determinados elementos no son solo de competencia y de conocimiento de una sola área, sino que intervienen en otras áreas. Y a veces los maestros invisibilizan, ¿no?, en el trabajo las otras áreas que sí las están utilizando, que son conscientes, pero no las programan. El otro elemento que a mí me parece muy, muy importante es aquel orientado a que nosotros vayamos a estar viendo la planificación de los propios estudiantes, es decir, darle y que ellos asuman roles, igual que en una organización, es decir, no todos tienen que hacer lo mismo y por lo tanto de ahí un aspecto clave también a la hora de la evaluación. Cuando nosotros venimos trabajando, a veces programamos rúbricas o exámenes que evalúan prácticamente como si todos hicieran lo mismo, ¿no? En cambio, en la metodología por proyectos, en realidad se distribuimos responsabilidades y por lo tanto estas rúbricas genéricas no funcionan, ¿no?, para evaluar o esconden determinados aprendizajes que están logrando nuestros estudiantes. También es muy importante en el trabajo a través de STEAM, es el intercambio de ideas, la necesidad de ir reflexionando entre las personas, en especial dentro de los estudiantes, para encontrar y hallar la mejor solución. Como les decía, por lo general podemos definir un conjunto de productos, podemos tomar, entre comillas, con la información que se tiene, las mejores decisiones para lograr esas metas, pero pueden equivocarse y por lo tanto los estudiantes también tienen que ser conscientes de que están decidiendo en función de la información que están manejando en ese momento. Y por lo tanto, igual que en un proyecto, pues tendrán que hacer un seguimiento o lo que se llama evaluación, pero una evaluación no orientada simplemente a medir determinadas cosas al final, como para presentar resultados, sino como un elemento de retroalimentación. Entonces, ahí también un elemento clave a la hora de trabajar proyectos con STEAM. Es decir, es muy importante la retroalimentación
para justamente modelar las actividades, ajustar las actividades para cumplir los objetivos. Luego, pues, vienen los procesos naturales de búsqueda, recopilación e información que siguen siendo claves, donde el estudiante tiene necesariamente que ir revisando la información, interiorizando esa información, luego hacer un proceso de síntesis, análisis-síntesis, y para finalmente hacer un proceso creativo, es decir, obtener o sacar un nuevo producto. Y este producto, pues, esta idea de producto se va implementando, y una vez que se tenga, o la idea de generar proyectos es que no se queden encarpetados, sino se puedan compartir. Ahora, en función de lo que les he ido contando, de lo que es el trabajo basado en proyectos utilizando metodologías STEAM, quiero contarles de un trabajo que desarrollé con mis estudiantes ya hace mucho tiempo, en el 2011. Vamos a cumplir 10 años de haber realizado este trabajo, que fue elaborar un libro sobre el Museo Arqueológico de Ancash. Fue trabajado con estudiantes del 5º grado de educación primaria. Nuestra idea era fundamentalmente afianzar la identidad y reconstruir los hechos históricos de tal manera que los estudiantes puedan conocer su pasado, pero visitando el Museo Arqueológico de Ancash. Y luego, pues, poder elaborar un libro de realidad aumentada. El proceso fue plantear el reto, es decir, poder construir este libro, y la idea era cómo podemos generar contenido para este libro de realidad aumentada. En ese proceso, pues, se generaron un conjunto de ideas de qué debía contener el libro. Se hizo las búsquedas de información, se visitó al Museo Arqueológico. Afortunadamente, como siempre, los museos estuvieron siempre abiertos y los especialistas colaboraron bastante. Logramos, pues, hacer entrevistas, los estudiantes entrevistaron, replicaron parte de las entrevistas, realizaron fotografías, elaboraron videos, y luego, pues, logramos hacer la publicación del primer libro de realidad aumentada en todo nuestro país, ¿no? Para mí fue un hito muy importante, porque en ese momento, 2011, no teníamos el concepto de lo que era la realidad aumentada en nuestro país. Y luego se pasó a un proceso de distribución a través, por ejemplo, de un blog, y utilizando también YouTube para grabar o para colgar los productos que se habían obtenido. Así, las actividades que realizaron los estudiantes fueron de organización de equipos, de determinación de la información que debería tener el libro de realidad aumentada, de investigación y visita al Museo Arqueológico de Ancash, también de la sistematización a través de fotografías, resúmenes, videos y también entrevistas, y por último, pues, la generación del libro y la difusión. Quiero presentarles a continuación, ojalá corra, me ayude el video. Acá estamos mostrando algunas fotografías donde se puede apreciar lo que vinimos haciendo. Hicimos algunas actividades de modelado, también algunas actividades de presentación. Creo que el video se ha parado. A ver. Bueno, a veces tiende a no funcionar. Ahí está. El libro de la realidad aumentada en clase. En Alaska hay un paso marítimo que se conoce como el estrecho de Bering. Los primeros seres humanos en llegar a concebir este. Bueno, ahí la tecnología todavía estaba, la potencia tecnológica que te contábamos en la institución educativa, pues no era la más óptima, pero logramos generar este libro de realidad aumentada.
También luego con los estudiantes nos retamos a realizar un trabajo mucho más complejo, orientado ya a poder unir lo que era el lenguaje de señas con la programación, utilizando una aplicación que de repente alguno de ustedes debe conocer para programación, mediante bloques, que se llama Scratch. Scratch es una aplicación que permite pues aprender a programar. Así que partimos del problema de que había un familiar de uno de los niños que era una persona sorda, y entonces nos retamos a poder justamente desarrollar la expresión y comunicación utilizando el lenguaje de señas peruanos, y también la posibilidad de crear traductores para que los niños de la institución educativa, del grado, se pudieran comunicar con estas personas sordas. Así que el reto empezó justamente con buscar quiénes nos podían apoyar a manejar el lenguaje de señas, y por lo tanto con los niños logramos pues elaborar algunas cartas, invitaciones, buscando a estos aliados. Afortunadamente hubo una respuesta y logramos convocar a un grupo de especialistas que nos visitaron más de 2 meses a la institución educativa. Los estudiantes lograron manejar el lenguaje de señas, y en base a ese conocimiento avanzamos hacia la programación de traductores en función de un conjunto de palabras que eran las más comunes que se debía utilizar para comunicarse con otra persona. Y también al final nos retamos en poder construir ya una aplicación que haga ese proceso de traducción, pero utilizando un lenguaje mucho más visual, una cámara, utilizando la tecnología de lo que era la realidad aumentada. Entonces los estudiantes lograron invitar a los especialistas, trabajaron aprendiendo el lenguaje de señas, también investigaron las palabras más comunes y necesarias para mantener una comunicación con una persona sorda, elaboraron los programas de traducción utilizando Scratch. También participaron en la grabación de cortos de traducción, donde iban justamente reflejando frases que son las más comunes para poder comunicarse con una persona sorda. Y la idea era también que todo el colegio pudiera aprender el lenguaje de señas peruanos. Y en este aspecto creo que es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta dentro del componente STEAM este pensamiento computacional, que para mí es muy importante y rico de poder, y en realidad lo experimentamos desde el 2010 en la institución educativa, ya como concepto, porque antes hablaba más de programación, en el sentido de que los estudiantes empezaran a conocer cómo poder utilizar las computadoras en un sentido pues mucho más productivo, no sea solo el componente lúdico, sino poder crear pequeñas soluciones de cómo poder movilizar un brazo mecánico, pero no en el sentido de simplemente retarse a que el brazo mecánico pueda moverse, sino simular el entendimiento de procesos industriales. Empezamos a abarcar aspectos de música, es poder explorar la música. También vimos la posibilidad de crear catálogos de ropa virtual utilizando cambiadores de ropa virtual. Estoy hablando de 2011, 2012. Y en realidad pues fue un sentido de que los niños de esa edad, 10, 11, 12 años, en realidad podían tranquilamente aprender la programación como un aspecto lúdico, pero ya el profesor es el que da esa orientación un poco hacia la solución de los problemas en el mundo real. El estudiante lo toma como un sentido más lúdico, pero luego se va dando cuenta de la riqueza que tiene la posibilidad de experimentar con estas actividades tecnológicas para poder desarrollar soluciones. También hemos ido explorando. Una noche Drácula salió. Bueno, ahí voy a dejar que termine el video para contarles. Cuando llegó a la pizzería sacó una lista muy larga. Pizza de solo queso, jamón, piña, carne vegetariana. Bueno, ahí está. Hawaiana, inglesa, etc.
pobre Drácula cargó todas las pizzas por todo el camino y casi se le caen. Otro día pediré por teléfono, dijo. Fin. Había una vez 2 monos voleibolistas que estaban entrenando en la selva. Y entonces llegaron 2 mariquitas para jugar con ellos. Las mariquitas eran campeonas y los monos muy tramposos. Al final los monos tramposos ganaron y las mariquitas se fueron tristes. La idea de poder utilizar este proyecto que se denominó en el recreo Te Cuento es que el área de STEAM, estoy hablando 2013, cuando empezamos a generar este proyecto, recién aparecía el término STEAM, no estaba integrado el arte, pero la idea era que si había el proceso de integración entre la ciencia y la tecnología, la ingeniería y la matemática, ¿por qué no podía haber una integración mucho mayor? Actualmente estamos hablando de una integración 360, es decir, todas las áreas pueden estar tranquilamente integradas, siendo el elemento fundamental y clave el que nuestro estudiante tenga la posibilidad de poder enfrentarse a un problema, entender ese problema, también entender que no necesariamente lo va a solucionar solo, sino que puede encontrar un conjunto de aliados. Estos aliados pueden ser su propio equipo, como también entender que si el propio equipo no lo puede solucionar, entonces la idea es que tiene que buscar asesores. Y es algo que por lo general, a veces en las escuelas, los maestros todavía no quieren simplemente resolver ellos todo, quieren afrontar ellos solos todo el rigor que se requiere para poder enseñar a los estudiantes, algo que ya en el siglo XXI no podemos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que si no nos aliamos y si no nos abrimos hacia otras organizaciones y si no pedimos ayuda, o sea, los maestros tenemos que aprender a pedir ayuda a otros especialistas para solucionar los problemas, y si nosotros aprendemos ese aspecto de poder solicitar ayuda, de aprender a gestionar esa ayuda, a gestionar la colaboración, pues es obvio que vamos a poder enseñar lo mismo a nuestros estudiantes. Mientras nosotros no tengamos ese sentido de colaboración, de apoyo, de saber comunicarnos con otros especialistas, también estamos conminando a nuestros estudiantes a no poder desarrollar esas habilidades, o por lo menos no poderlo desarrollar de una manera máxima, ¿no? Que es el objetivo educativo, es decir, pulir las habilidades comunicativas también de nuestros estudiantes que potencian justamente estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Ha sido muy rico poder hacer este recuento de lo que significa la metodología STEAM y que va justamente tan de la mano con lo que significa trabajar proyectos de aprendizaje y proyectos colaborativos. Creo que podemos destacar tanto de tu presentación como la de Nicolás, el tema de cómo ahora estas disciplinas pueden estar tan conectadas, como mencionabas hace un momento. En realidad no solamente es el arte, la matemática, la ingeniería, sino como muchas disciplinas pueden conversar. Nicolás, tú hablabas de hablar de medio ambiente, por ejemplo, a través del arte, del territorio, la máquina, cómo los artistas vienen trabajando con esos temas, y por otro lado, desde el enfoque STEAM, pero también desde las artes, el propósito es la resolución de problemas, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas, aunque el tiempo nos está jugando en contra. Por ahí voy a hacer algunos comentarios, además de agradecimientos. Por ejemplo, nos indican qué instrumentos de evaluación consideras que son más pertinentes para el aprendizaje basado en objetos. Voy a leerlos en general para ver si podemos hacer una ronda de preguntas. También, acá hay un comentario de Miss Eve,
dice que aún estamos en la lucha de que no todos los estudiantes deben hacer el mismo producto o la misma investigación, ¿no? Incluso si pensamos desde la primera infancia, mucho tiempo hemos arrastrado la idea de que un trabajo, todos hacen el mismo trabajo, ¿no? En cambio acá lo que se está proponiendo es cómo un grupo genera un trabajo colaborativo, y me parece que es el caso de lo que ambos han presentado. Entonces, cómo eso sigue aplicándose en muchos colegios y cómo se puede escuchar más voces. Y por último, también cómo se determina el producto final de un proyecto, ¿no? Porque muchas veces se entiende que el producto del proyecto son diversas actividades separadas. Sin embargo, en ese sentido el proyecto pierde su esencia y se convierte en una serie de actividades que son secuenciales, pero no están completamente integradas, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal. Nos piden compartir material o dónde pueden encontrar información. Luego quizás lo pueden compartir también por el chat. Yo creo que nos quedamos con esas dos preguntas, un poco cómo se evalúa el aprendizaje por proyectos y cómo generar que no sea solamente un trabajo, el mismo trabajo para todos, sino cómo generar estos trabajos colaborativos. No sé quién prefiere empezar. Juan, Nicolás. Bueno, si Adelante, quieren, Nicolás. sí, yo les doy mi experiencia. Efectivamente, como les comentaba, al final del ciclo académico y después de hacer todo el recorrido histórico, hacemos unos trabajos en grupo, separamos por grupos al curso, grupos de 4 o 5 personas que tienen la tarea de hacer un objeto artístico que integre nociones de ciencia y tecnología desde un ámbito expresivo. Y es así de general, así de amplio, respondiendo también la pregunta, con la idea justamente de que cada grupo aborde un tema de su interés y se empodere y se entusiasme con un tema que le apasiona como grupo, y que además ellos están obligados a debatir y acordar entre los miembros de cada grupo. Y entonces justamente la experiencia que queremos motivar es lo que comentan ahora, que no sea una instrucción en el que al final vamos a recibir lo mismo de todos, sino que es absolutamente diferente y heterogéneo cada entrega que se recibe al final, dependiendo de los debates y de los diálogos que se dan en cada uno de los grupos. Incluso muchas veces no son objetos, necesariamente objetos artísticos, como ni pinturas ni esculturas, sino que terminan haciendo páginas web o alguna vez hicieron un libro de poesía, otras veces hicieron bueno, con la pandemia hemos también resuelto recurrir a muchos formatos virtuales también, como blogs, proyectos de participación a través de redes sociales, como páginas de Facebook, de Instagram, en donde ellos suben imágenes. Entonces, incluso la pandemia nos ha servido para ser más creativos en los recursos disponibles, en los recursos de creación, con las herramientas de creación. Y todos son diferentes, todos son absolutamente diferentes, cada entrega es un universo, y el reto ahí, para responder la pregunta, también es tener un tiempo para hacer el seguimiento de cada uno de los procesos. Y en particular nosotros no calificamos el resultado final, que se vea bonito o que sea una pieza de museo. No nos interesa tanto eso, sino nos interesa es justamente todo el proceso, conocer muy bien cuáles fueron las conversaciones que ellos tuvieron, cómo llegaron a decidir cómo formalizar la pregunta inicial, qué formas de investigación asumieron como grupo. Es decir, algunos pueden tener la opción de hacer encuestas con sus familias, hacer encuestas con sus amigos, salir a tomar fotos. Es decir, también los mecanismos de investigación son diversos y amplios, y lo que nosotros revisamos es ese proceso, y la calificación se da con base en esos procesos.
Bueno, Muchas gracias. yo recogería que lo que dice Nicolás tiene mucha razón. También hay determinados instrumentos, como por ejemplo los checklists, que hay que ir definiéndolos con respecto al propio proceso y al producto que se tiene que ir obteniendo. Las rúbricas también son un elemento adecuado. Es importante generar la coevaluación y también la heteroevaluación. Para mí creo que a la hora de ir definiendo o ir marcando lo que es un proyecto, por ejemplo, es muy importante que los propios integrantes definan el producto. No es así, hemos dicho, pero una vez definido el producto, es obvio que eso es lo que tienen que entregar y tienen que retarse a poder completar ese elemento. Ahora, les decía que una vez definido ese producto, es muy importante que también se tenga un conjunto de roles para poder obtener, y en eso el maestro en un inicio pues tiene que guiar a los estudiantes a definir esos roles, de tal manera que los estudiantes puedan reconocer esos roles, y asumir las responsabilidades con respecto a esos roles. Un aspecto clave para iniciarse en la metodología, por ejemplo, de proyectos, es que el maestro tiene que marcar al inicio la ruta. Es decir, tiene que dirigir todo el proceso. Pero ya en posteriores proyectos irá delegando más y más responsabilidades hasta que al final del curso va a tener de repente un alumno mucho más autónomo. Eso también es un elemento clave que no lo debemos perder de vista. Es decir, no es cuestión de que yo te doy un proyecto y haz tú lo que puedas. No, el maestro al inicio tiene que saber guiar, orientar adecuadamente al estudiante, de repente hasta cierto punto ser rígido, y luego en los posteriores proyectos ir soltando y dando más responsabilidades a los estudiantes. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Nicolás. Ha sido un gusto contar con ustedes esta tarde. Creo que la conversación da para mucho, pero vamos a seguir fomentando espacios como este.